Y tal como anunciamos al inicio de 55 minutos, un invitado muy especial, viejo amigo también, eso es importante, nos unió el oficio de alguna manera con muchos años de diferencia. Y hoy vamos a hablar con el magistrado Rodríguez acerca de los inconvenientes que tiene el Ministerio Público, de los reclamos de los fiscales. Usted pertenece a Fiscaldom, ha tenido un ejercicio importante desde esa organización, y antes de comenzar hablábamos de cuántas organizaciones para la reivindicación y para el intercambio entre los fiscales, y la diferencia con hace 10, 20 años, cuando era imposible pensar en gremialismo tanto entre los jueces como entre los fiscales. Pero ustedes han marcado un antes y un después. Llama la atención que con el Consejo conformado y la Procuraduría dirigida por personas que tienen una carrera desde el primer peldaño hasta el más de honor, el que todos queremos tener si estamos en la carrera como Ministerio Público, que ustedes sigan reclamando. Pero como nos dijeron aquí mismo en producción, lo primero que tiene que decir el magistrado es cómo se ingresa a la carrera y a quién ustedes les reclaman. No es al Poder Ejecutivo, porque alguien decía, se suma el reclamo del Colegio Médico Dominicano al reclamo de los fiscales. Es otra cosa. Bienvenido, qué bueno que estés con nosotros. Gracias, Carmen. No voy a decir doña Carmen porque... No, por favor. Lo de doña eso lo dejamos hace mucho y ahora es una señora con mucha calidad, sobre todo desde el principio al fin, desde que la conocemos. Esa calidad humana que tiene para nosotros es fundamental y nos inspira sobre todo a este tipo de proceso que hemos llevado a cabo. Porque esa diafanidad y esa forma de actuar y de ser es lo que cada uno de nosotros debe de tener permanentemente, ser lineal, ser frontal, plantear las cosas con la calidad y la credibilidad de vida. Y esa credibilidad debe de darla también el quehacer cotidiano. Una cosa es hacer y otra es decir, o decir y hacer. Entonces, el hacer tiene que ir de mano con lo que se dice. Y eso es fundamental para nosotros. Y desde la Asociación de Fiscales Dominicanos tratamos de avanzar en esa dirección, de propugnar básicamente en un ejercicio de lo que decimos. Para, obviamente, en la primera pregunta que nos plantea de cómo se ingresa al Ministerio Público, es importante establecer que no se entra al Ministerio Público por el ventú, el famoso ventú anterior, ni un señalamiento de un diputado o un senador, ni siquiera una voluntad del presidente de la República. Cuando hablamos del Ministerio Público, en sentido general, estamos hablando del cuerpo de fiscales del país, en los diferentes renglones, fiscalizadores, procuradores fiscales, procuradores generales de corte, procuradores adjuntos del Procurador General de la República. Con la salvedad de estos últimos, que hay 7 de ellos, que están constitucionalmente establecidos a voluntad del presidente de la República. Y aunque se hizo una reforma constitucional en ese sentido, sigue siendo lo mismo. Sigue siendo igual, el presidente señala a quien yo quiero acá como Procurador General y a quien quiero, a estos 7 que lo quiero como adjunto. O sea, es la misma... el mismo caballo con un ropaje diferente, pero es una voluntad del presidente que la respetamos porque él tiene constitucionalmente esa tarea. Ahora, para entrar ya al cuerpo del Ministerio Público se debe entrar a través de un concurso público que convoca la Escuela Nacional del Ministerio Público a través, obviamente, de una resolución o decisión del Consejo Superior del Ministerio Público. Como en efecto está lanzado el concurso, actualmente está ya en curso, para la captación de unos 100 fiscalizadores. Creo que se elevó la cantidad inclusive por la necesidad de personal que necesitamos en el Ministerio Público. Entonces entra a través de un concurso que tiene 3 fases. Una fase de, primero la precalificación, presentando sus expedientes, luego ir a la parte psicométrica, la parte psicológica, de conocimientos, y ya luego pasa a la fase de un tiempo en la escuela del Ministerio Público o Instituto Superior, que a través de cómo vayan los resultados, pues puede ser tomado en cuenta para entrar ya a la carrera.
cuya decisión de designación en la carrera la da obviamente el Consejo Superior del Ministerio Público, quien evalúa también a estos aspirantes y tienen una puntuación de acuerdo al momento en que sean entrevistados. Esa es la manera en que se incorpora al Ministerio Público. Por eso es la oportunidad para muchos jóvenes abogados para que puedan incorporarse a la carrera del Ministerio Público, y así vamos sucediendo a ya algunos que estamos pasado meridiano, que tenemos ya mucho tiempo, pero que no nos queremos ir de la institución con las manos vacías o con una mano adelante y otra atrás, como dice el dicho popular, puesto que hay gente que ha entregado su vida entera, 30, 25, 30, casi hay gente que tiene ahí hasta 40 años, Sí, señor. y que obviamente no puede irse a la casa a morirse, o ni siquiera con lo que le puedan dar de la pensión que da el Estado, la que está formalmente establecida por ley, que no le da ni siquiera para las pastillas de la presión arterial, y mucho menos para estas que son de las enfermedades catastróficas que adolece todo funcionario del orden del Ministerio Público o un juez, por ejemplo, en la aquilatada vida profesional que lleva, que son medicamentos muy caros, y eso es importante. Se me que ha la sociedad lo adelantado, vea. magistrado, espérese. Una de las diferencias fundamentales, ahora que yo lo escucho hablar y que desde Fiscaldón ustedes solicitan, reclaman, hace 40 años, yo estaba arrestando, mire, yo decía en los 80, hace 40 y tantos años, Sí. parte de lo que garantizaba la permanencia en la función de algunos era que la libertad de expresión estaba vedada. O sea, un fiscal no salía a la esquina, ni un juez, a reclamos de este tipo. Ahora sí se puede, el Estatuto del Ministerio Público, la ley orgánica, eso se permite. Si usted compara el salario de esa época con el de ahora, cualquier persona de la vieja escuela quisiera estar en el Ministerio Público. Es por los reclamos de las personas que nos están viendo. Hay personas que usted conoce que salieron del Ministerio Público ganando 2.500 pesos. Así es. Tenían sabica, tenían un segurito, pero entonces, ¿por qué existe la percepción, sin conocer la dimensión del trabajo de los fiscales, de que ustedes están muy bien pagos? Y que si se comparan con los jueces, ustedes van ahí. Quienes hemos estado de un lado y de otro sabemos el trabajo y el riesgo de los dos lados, pero también de ustedes. ¿Cómo usted valora las reivindicaciones salariales y qué más quieren? Y ya mencionó el asunto de la salud. Adelante. Mire, en una ocasión, en un programa de televisión, un periodista hasta se levantó de la silla y dice, no, pero no es posible. ¿Cómo es posible que ustedes ganen esa miseria de dinero? Para nosotros ustedes están bollantes, ustedes para nosotros son los que más ganan en el Estado Dominicano. Porque hay una percepción en la sociedad, y esta acuñada a viejos vicios, de entender que todo el que está en el sistema de justicia es delincuente, ladrón, es un corrupto, y que se venden las sentencias en caso de los jueces, o que se venden los dictámenes en caso del fiscal, o la posición del fiscal. Todavía hay gente que dice, el fiscal se vendió, o el fiscal se puso de acuerdo. Ahora los abogados, que el abogado se vendió, y cosas por el estilo, porque la gente va entendiendo la dinámica, ¿no?, de cuál es la función y el rol de cada quien. Al día de hoy no se escucha ya tanto ese tema de que el fiscal es un corrupto, el fiscal es esta cosa, porque tratamos de que los compañeros tengan la capacidad y la lógica dentro de su accionar, de que esa percepción pueda caer realmente al piso, pueda dejar de existir. Y esto es porque independientemente del ingreso salarial que podamos tener, hay un tema fundamental, que es un tema de principio ético y moral, que un fiscal tiene que preservar y mantener. Nosotros decimos que el tema de la honestidad, el tema de la pulcritud viene de la familia. Si usted viene de una familia que no le dio esa formación, o que usted no supo captar de esa familia, de sus padres, madre y su entorno familiar, esa visión de pulcritud, de honorabilidad, usted no va a ser honorable en ningún sitio donde esté. Y si a esto digamos que usted no tuvo padre, no tuvo madre, pero si también no coge los mejores aspectos y sentido de la sociedad, tampoco vas a ser efectivo donde quiera que esté. Y esa es la parte que hay que entender, que hasta los dedos de la mano son diferentes, son dispares. Ninguno es del mismo tamaño que el otro, sin embargo dependen de la mano. Y esto, nosotros siempre hemos llamado a los compañeros a ser prudentes en sus decisiones, en las investigaciones, en sus manejos de temas,
porque es fundamental que nosotros tengamos una percepción hacia afuera con la gente, que entienda que el fiscal es una figura relevante. Nosotros no somos cualquier funcionario público, y eso es importante también que tenemos que decirlo. Nosotros somos funcionarios del orden constitucional, con una misión fundamental de preservar derechos, proteger derechos y sobre todo representar a la sociedad. Y si no actuamos en consonancia con esos criterios, con esos conceptos, pues sencillamente nos vamos descalificando. Y esa es la tarea que tenemos también por delante. Y desde Fiscaldom hemos tratado de orientar en esa dirección. Es una preocupación desde el surgimiento de la Asociación de Fiscales, que ciertamente, como usted dice, aquí era difícil que se hablara de derechos adquiridos, derechos, mis derechos. Eso en el Ministerio Público era impensable. Los jueces empezaron primero un poquito, con el tema de las asociaciones de jueces. Nosotros nos adentramos con las asociaciones, con los grupos organizados. Fiscaldom viene desde un pequeño núcleo de análisis, de discusión teórica. ¿Cuántos afiliados tienes? Al momento actual, nosotros somos aproximadamente unos 700 miembros de la carrera, miembros de Fiscaldom. Y esto es importante porque Fiscaldom empezó con un pequeño núcleo de 3, 5, 7, hasta que conformamos la asociación, como decimos, con los 12 apóstoles. Que fuimos 12 cuando creamos la visión de una asociación con un concepto claro en el marco de la ley orgánica del Ministerio Público. Surgimos el 25 de junio de 2016 como asociación gremial, ya, propiamente. En contrapeso, obviamente, a otra asociación que existía que dejó prácticamente el espacio, no se manejó con el criterio que entendíamos debió manejarse, y obviamente surgió la idea de conformar la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom. Esos otros compañeros subsisten, permanecen en la institución y nos manejamos en algunas coordinaciones de trabajo, porque es importante también que nos demos la cara, nos demos la mano y avancemos, porque en definitiva somos parte de una institución. Vamos a los reclamos. Usted sabe que hay determinados prejuicios en el colectivo. Es decir, cuando usted plantea que no son funcionarios cualquiera, a pesar de la indivisibilidad del Ministerio Público, es evidente que un fiscal de Jimaní no tiene las ventajas y con todo respeto los privilegios de otros. Y se dice, y usted mismo lo planteó, que en la medida que sube el rango disfrutan de vehículos, de unos salarios, una ayuda a los salarios. Y me imagino que en Fiscaldom ustedes han evaluado eso. ¿Eso es verdad, lo de los privilegios? ¿Y qué ustedes realmente reclaman? Y hay una diferencia. Hace un tiempo, incluso la actual Procuradora General de la República se sumaba a los reclamos y tenía que ver también con la inclusión en la carrera. Entonces, por eso debe ser más fácil ahora que los oídos estén atentos a los reclamos de Fiscaldom. Bueno, mire, comenzando por esa parte última, nosotros decimos la magistrada Jenny Berenice Reynoso, una maravillosa Ministerio Público, excelente y de calidad, que todo el mundo la conoce, el país la conoce, con unas posiciones firmes y claras respecto al tema de la persecución criminal. Llega en estos momentos con una gran expectativa a lo interno del Ministerio Público. Y ahí volvemos a saludar la decisión del presidente de la República de designarla a ella ante el Consejo de la Magistratura para Procuradora General de la República. Pues entendemos que nada mejor que una gente de adentro que conozca la realidad. Claro. Por tanto, ella no tendría excusa alguna para darle respuesta a las necesidades que tienen los ministerios públicos. Por eso nosotros confiamos mucho en que ella lo podrá hacer. Queremos trabajar de la mano junto con ella, pero siempre y cuando, así lo hemos dicho, se lo hemos dicho a todos los procuradores con los que hemos interactuado, desde Jiménez Peña, Domínguez Brito, Jean Alain, la magistrada Miriam Germán, ahora con ella misma que sabe y conoce nuestra posición. Claro. Le hemos dicho claro, cásense con la gloria, cumplan con los derechos adquiridos que están en la ley, porque es la ley que lo dice, no somos nosotros, no es la asociación, es la ley que manda a cumplir con una serie de prerrogativas a favorables de los fiscales, que en el Estatuto del Ministerio Público, la ley anterior a la ley orgánica, pues se quedan enmarcados en esta nueva ley esos beneficios que tenía esa ley a favor de los fiscales. Solo que lo dejaron medio de soslayo en el artículo 110 de la ley orgánica,
que los derechos adquiridos, contenidos en el Estatuto del Ministerio Público, pasan a conformar parte de la ley orgánica, ¿no? Eso es en el 110. Y visto esto, lo que hemos estado reclamando, que se dé cumplimiento a esto de manera sistemática, constante, porque decimos que un fiscal mal atendido, un fiscal que no sea realmente suplido en lo que son sus necesidades, podría ser un riesgo a la misma investigación de la sociedad, podría ser. Sin embargo, le insisto, a pesar de eso, de esa limitación salarial, los fiscales hemos tratado de ser lo más recto y lo más claro posible en nuestras actuaciones, con salvadas excepciones que la han habido y que los órganos internos de seguimiento a la disciplina de los fiscales pues han actuado y han tomado la decisión correspondiente. Solamente la asociación lo que ha pedido siempre es que se respete el debido proceso en la investigación de sus compañeros. Nunca nos inmiscuimos en la investigación de la inspectoría, tampoco decimos que el fiscal es bueno o que es malo, sino que se respete el debido proceso. Situaciones estas que muchas veces han creado temas y que ya la misma sociedad conoce posición de nosotros. Pero ciertamente la falta de una nivelación salarial, sobre todo, como usted dice, compañeros que viven en la frontera. Eso sería, diríamos poéticamente, allende los mares, esto es allende las montañas. Compañeros que tienen que trasladarse de un municipio a otro en esas regiones que son... ¿En un motor? En un motor. Yo conozco uno que sube en burro, sí. Para el tema de Santiago, unos compañeros a veces que tienen que irse en burro a una zona montañosa. Y obviamente que es penoso a veces que el fiscal tenga que andar desprotegido, que tenga que estar en una situación donde no pueda realmente dar un espacio lúdico a la familia, él mismo, porque el fiscal no puede ir a un bodegón, a un colmadón. No debe de ir a un lugar donde ponga en riesgo su seguridad y la imagen de la institución, porque es un tema interesante. Entonces, un fiscal tampoco puede estar presentado como un pordiosero ante la persona que le está requiriendo su servicio. Tampoco debe de andar en un vehículo que tenga que estarlo empujando en las avenidas, que se le queden en los elevados. A mí, el personal, a mí se me quedaba mi vehículo en los elevados. Ya a veces llamaba al procurador, en este caso cuando Jean Alain le llamaba, ¿usted cree que es justo que un procurador de corte esté en unas condiciones como esta? Se lo decía a él y se lo decía también a otros, porque entendemos nosotros que la dignidad del ser humano... ¿No hay exoneraciones para los fiscales? La dignidad del ser humano tiene que ser reivindicada en cualquier circunstancia. Estoy hablando de la exoneración. La ley establece una exoneración cada 5 años, una exención de impuestos. Atención, que la gente también cree que le dan, mire, este es un vehículo para que usted tenga. No, el fiscal tiene que buscar el dinero. La institución solo le emite una comunicación para que Impuestos Internos le exonere el impuesto de traerlo al país. ¿Hay diferencia con los jueces entonces? Creo que con los jueces es igual, con los jueces también tienen la excepción, pero es mayor. Es mayor. La de ellos es mayor y obviamente le permite invertir menos dinero que lo que invierte el fiscal. Pero el fiscal lo que recibe es un papel del cual obviamente para poder traer un vehículo en condiciones tendrá que coger un préstamo o en la cooperativa o en un banco comercial. Que quizás el salario de algunos no le llega. Mire, yo no quiero preguntarle cuánto ganan ustedes. Pero haga la escala salarial para que el público sepa. Eso está en las páginas de la Procuraduría, en transparencia. O sea, mire, si nosotros vamos a una escala, el fiscalizador, que es el eslabón más bajo dentro de la parte administrativa de la carrera, estuvo ganando hasta el mes de diciembre, hasta enero, estuvo ganando 99,000 pesos. Y son el grupo de compañeros y compañeras que tenían la mayor carga en cada fiscalía. ¿Por qué? Porque no hay cantidad de fiscales suficiente, procuradores fiscales, para asumir las tareas. Y esa tarea se le endosó casi desde que entraron a la escuela a estos jóvenes que ya hoy día están cansados, agotados inclusive, no obstante, en principio, haberse sentido orgulloso de ser tomado en cuenta como procuradores fiscales y seguro otros médico, como procuradores. El alcance del seguro médico es importante. Entonces, tenemos esa parte
en la parte salarial, para brevemente, vamos a decirle, la escala que tenemos, por ejemplo, entre un fiscal y un juez, es prácticamente entre 45% de diferencia, 27-37% de diferencia. Fíjese nada más con decirle que la Procuradora General, el salario de la Procuradora son 300,000 pesos. ¿Cuánto gana el presidente de la Suprema Corte de Justicia? Nada más hay que escudriñar y buscarlo, yo no tengo que ni siquiera decírselo, pero está en los 400,000 y pico de pesos, aparte de los incentivos. ¿Cuáles son sus reclamos concretos? Pero entonces, algo que se ha quedado en el aire, lo de los privilegios. ¿Eso es cierto que hay concesiones a determinados fiscales? Mire, por la naturaleza del trabajo que realizan algunos fiscales en área de investigación crítica, la institución adoptó postura de asignarle mayor quizás algún tipo de beneficio dentro de la disponibilidad de institucionales. Eso lo ha logrado y se ha hecho. Nosotros en esa parte no tenemos ningún tipo de preocupaciones porque son compañeros que lo necesitan y están allá. Ahora, lo que queremos es que todo sea tabla rasa, que sea igual para todos, que también a otros que están distantes se les pueda dar las facilidades que se le dan a uno que están más cerca. Y esto es lo importante, evitar ese tipo de escarceo que podrían verse como privilegio. Para nosotros un tema de facilidad a un compañero para que ejerza su labor. Por tanto, no lo cuestionamos per se, pero sí queremos que a los demás sean tratados cuando así lo necesitan en la misma tabla. En cuanto al tema de salud y de la dignidad del fiscal al término de su vida laboral, es importante señalar, nuestro seguro médico, siempre yo he dicho que es una porquería de seguro médico. ¿Por qué? Porque no abarca ni siquiera 20 días de internamiento a un fiscal en un centro clínico. Y hemos tenido, lamentablemente, así lo decimos, porque no nos vamos a callar con eso, tenemos que hacer a veces recolecta para poder pagar a un compañero el tratamiento médico en un centro médico o para poder pagar al centro médico la estadía de ese fiscal. Eso lo sabe la delincuencia, es terrible. Esa es una de las cuestiones terribles que es importante que el Ejecutivo, que es el que maneja los recursos que debe de asignar las instituciones y sobre todo al Ministerio Público, al Poder Judicial, entienda que el cumplimiento de lo que manda la ley 194-04 de asignación presupuestaria al Poder Judicial y al Ministerio Público, tiene que ser cumplida para que estos ejecuten sus tareas, para que lo puedan llevar a cabo y no anden mendigando. Nosotros decimos que cuando se niegan esos recursos al Ministerio Público o al Poder Judicial es para tenerlo de rodillas, para entonces poder disponer de ellos. Nosotros entendemos que no hay necesidad de llegar a esos extremos. Hay que entregar los recursos necesarios para que los fiscales puedan gozar realmente de protección social, en materia de salud, en materia también personal, en materia también de seguridad física. Porque usted ve un fiscal que está en un tribunal, acaba de pedir 35 años, 20, 25, 30 a un imputado, y sale al frente del edificio, delante de toda la familia de los demás, a coger un taxi o un motoconcho o un carroconcho. Eso es inaudito, eso llora ante la presencia de Dios y mata la dignidad de un ser humano. Vamos a los reclamos concretos. Ustedes también piden que se integren, que haya más personal en el Ministerio Público porque no alcanzan, no dan abasto. Entonces, vamos, los reclamos de Fiscaldón, ¿cuáles son, magistrado? Mire, en materia de la cantidad de fiscales, nosotros teníamos 1.200 fiscales hasta hace 2 años. De repente hubo una plaga de renuncia de compañeros que prefirieron irse del Ministerio Público porque ya no veían perspectiva en la institución, porque al final de su jornada no sabían para dónde iban a ir y no se iban a retirar con la miseria del fondo del Estado. La ley manda un fondo de pensiones, retiros y jubilaciones del Ministerio Público, un fondo de retiro, pensiones y jubilaciones, pero desde la creación de la ley orgánica está pendiente de que se apruebe el reglamento de ejecución del mismo, porque no dice que se creará, dice se crea el fondo de pensiones. Por tanto, es una deuda social que tiene la institución y el Estado Dominicano con el Ministerio Público. Por el Ejecutivo tiene que asignar una partida para esos fines. Para esos fines debe de asignarlo y nosotros propiamente con nuestros fondos que están en las AFP,
pues van a ese fondo. Ahora estamos avanzando y creando la dinámica para que esto entre en funcionamiento y que estamos confiados en que los compañeros del Consejo Superior y la Procuradora avancen en esa dirección. De ahí, entonces, el tema de la cantidad de fiscales se nos redujo enormemente. Y los procuradores fiscales que están en las fiscalías, así como los procuradores de corte, pues obviamente van muy cargados con el trabajo. No hay horas extras. No. El Ministerio Público no paga hora extra, y como ustedes saben, el trabajo de nosotros es 24/7, 365 días del año, nosotros no tenemos descanso, nosotros nos llaman en cualquier momento y ahí tenemos que estar. Si hay una situación rápida hay que avanzar, no hay descanso, y ahí entonces donde viene el tema de las enfermedades terminales de los fiscales. El estrés es la enfermedad del siglo que acaba con los fiscales, y eso acarrea cánceres, acarrea otros tipos de situaciones entre nuestros compañeros y compañeras, de los cuales hemos perdido, en menos de 2 años hemos perdido más de 9 compañeros por esta situación, que no pudieron ver realizado su sueño de irse con una pensión digna. Y eso es lo que queremos. El tema de las titularidades vencidas. Eso es importante. Es imposible que estemos incumpliendo la ley, que estemos incumpliendo las normas. Tenemos casi el país completo vencido en titularidades. Entonces, está bien, hay titularidades donde hay una situación jurídica pendiente que resolver. No convoque allí, pero vamos a convocar en la 20, 30 que puedan haber, en la 10 que puedan haber. Convoquemos ahí de manera oportuna y evitemos entonces la violación de las normas. Esto es un asunto que estamos llamando de forma encarecida, y lo relativo también al tema escalafonario, para que el escalafón realmente se haga una realidad en el Ministerio Público. Magistrado, ¿dónde ustedes van a dirigir sus reclamos? Yo recuerdo el discurso de toma de posesión de la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Ella hizo una promesa para todos los fiscales. ¿Eso no está en movimiento? Mire, nosotros iniciamos un proceso de lucha en el mes de noviembre, que lo hicimos efectivo en diciembre, con la intervención de la magistrada que gentilmente y de forma dinámica intervino para ayudar en ese momento. Ella era lo que era adjunta, directora de persecución, intervino y nos sentamos en una mesa de diálogo que todavía permanece la mesa de diálogo, pero que tenemos ya un par de meses que no nos reunimos y esperamos que haya una reunión respecto de eso. Porque ahí hemos estado dirimiendo algunas cuestiones, pero las cosas se van de tiempo en tiempo. Yo recuerdo una vez que cuando el doctor Balaguer todo lo mandaba a comisión. Entonces la comisión, todo lo que se va a comisión ahí se queda. Y no quisiéramos que tengamos la misma suerte que hemos tenido históricamente con el tema de comisiones y de mesa de trabajo. Nosotros no queremos tener que avanzar a luchas internas dentro del Ministerio Público, a tener que paralizar nuestro Ministerio Público. Nos duele muchísimo porque es un trabajo que nosotros amamos, que lo hacemos. Entonces, ¿qué esperan? ¿Un llamado para una reunión? Sí. Esperamos que se cumpla lo acordado, porque eso está acordado. Hay una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público acogiendo parte por parte todo lo que fueron los reclamos. Y entonces en esa dirección lo que queremos es que la magistrada Jenny Berenice Reynoso ponga atención a esos acuerdos que fueron adoptados por el Consejo Superior del Ministerio Público para evitar que dentro de la institución tengamos de nuevo eso escarceo. Y que conste, nosotros nos guiamos de su propia arenga, de su propio llamado. Hablen, no tengan miedos, y nosotros hablamos y no tenemos miedo. Muchísimas gracias, de verdad me encantó conversar con usted en esta noche. Le deseamos buena suerte a Fiscal Dom, pero nos parece que van a ser atendidos realmente, que si nosotros vamos a hacer una pausa para recibir desde Santiago a